Comenzamos este tema preguntándonos qué es la psicología social. En el panorama histórico son importantes los trabajos de Alport 1954, 65 y 1985, de Grauman en 1995, de Blanco en 1988 y de Páez, Valencia, Morales y Ursúa en 1992. Los años iniciales, hablaremos de ellos, comienzan y abarcan desde 1885 a 1934. En Le Bon, 1897, estudian la conducta de las personas en los grupos y las multitudes. Ya tarde, en el 1890, hay una inicial en el estudio de lo que luego se conocería como influencia, en su obra Las leyes de la imitación. Los autores más destacados son Triplett, 1897, hace experimentos sobre el efecto de otras personas en el rendimiento individual, Ross, en el 1908, y McDowell, en el 1908, tienen manuales de psicología social, y McDougall continúa la tradición de Le Bon. En 1994 destacamos a F.H. Alport y en el 28 a Truston, que inicia el estudio de las actitudes y su medición. A continuación hablemos del periodo de madurez, 1935-1945. Hay una emigración masiva de psicólogos europeos a Estados Unidos. Kurt Lewin destaca introduciendo el concepto de interracionalismo, según el cual la conducta se considera producto de la persona por la situación. Contribuye a la psicología social experimental con trabajos sobre liderazgo, climas sociales, dinámica de grupo, cambio social, etc. En el 1947, junto a los de Sheriff, 1936, sobre el surgimiento de normas sociales como el resultado de la interacción social. En 1931, Murphy había publicado el primer manual con el título Psicología Social Experimental. El trabajo de Freud se canaliza a través del movimiento Cultura y Personalidad, que cristalizó en aportaciones como el estudio de la personalidad modal y el carácter nacional, y la fundación de la Sociedad para el Estudio Psicológico de las Cuestiones Sociales. La rápida expansión, 1946-1969. Predominan los estudios sobre conductas nocivas e inhumanas con los semejantes. Este tema lo abordan Adorno, la personalidad autoritaria, Frenkel Brunswick, Lewison y Saffron en 1950. Hatch, en 1952, hace unos estudios sobre la resistencia a la presión de la mayoría, o Milgram, en 1963-74, sobre la resistencia a la autoridad. Los estudios sobre cambios de actitudes del grupo de Howlett y colaboradores en el 1953 y su énfasis en los efectos de la comunicación y propaganda. A continuación tenemos a Fertinger en 1957, quien introduce la idea de disonancia cognitiva. Es en 1969 donde Berkowitz estudia la violencia y la agresión y se equilibra con el estudio del altruismo en Darley y Latane en el 1968 y el amor romántico Bercy y Wachter en 1974 y la conducta grupal de Thibault y Kelly en 1959 y Omans en 1950 y 61. Hablemos de crisis y revaluación, 1970 hasta hoy. Franzoy en el 2000 considera que fue una crisis de confianza que achaca a sesgos de etnia y géneros. Cree que su superación fue posible al comenzar a erradicar dichos sesgos y a tener en cuenta el impacto de los factores culturales sobre los procesos psicosociales. El estudio de los procesos como la atribución evolucionó hasta convertirse en una de las áreas que más investigación sigue generando. La cognición social. Cómo piensan las personas sobre los demás y el mundo social en general. En cuanto a la definición de psicología social, hay un intento de comprender y explicar cómo el pensamiento, el sentimiento y la conducta de las personas son influidas por la presencia real, imaginada o implícita de otros.
Halport, 1954, 68 y 1985. Hay que inferir la existencia de un ciclo de influencia entre la persona y su ambiente o contexto social. De esta definición, Frenshoy, en el 2000, concluye que la tarea de la psicología social es el análisis y comprensión de la conducta de la persona, desde la consideración simultánea de dos factores fundamentales: sus estados psicológicos internos y los aspectos de su contexto social. Hablemos de la presencia de los otros. Halport concede una especial importancia a la presencia de los otros como elemento integral de lo psicosocial. La conducta y los procesos psicológicos ocurren siempre en un contexto social, y las características y propiedades de este contexto influyen en su configuración, y distingue tres tipos de presencia: la real, la imaginada y la implícita. En cuanto a la presencia real, exige la ubicación de la persona en el mismo espacio que los otros. Ejemplo, persona que actúa delante de una audiencia. Coactuación, varias personas que realizan una acción o actividad. Interacción, las personas se coordinan entre ellas en un efecto recíproco sin que haya un plan previo, es espontáneo. Y puede ser diádica, dos personas, grupal o intergrupal, de carácter cooperativo o competitivo, y lo que se estudia, la psicología social, es cómo afectan estas presencias a la conducta y los procesos psicológicos de las personas. En cuanto a la presencial imaginada, tiene que ver con la representación que la persona se hace de los otros, ya que somos conscientes de las repercusiones de las primeras impresiones. Organizamos y planificamos la forma de presentarnos en un primer encuentro. Y en cuanto a la presencia implícita, los productos de las personas nos pueden influir sin estar ellas presentes. Estos productos pueden ser o bien las normas, las modas, rituales, etc. La presencia física puede pasar a ser implícita en casos como, por ejemplo, cuando descubrimos que la persona con la que hablamos tiene otro estatus social. La influencia tiene un carácter cíclico. Hablemos de la psicología social y sus procesos. La influencia de la presencia física, imaginaria o implícita de los otros sobre la persona se ejerce a través de una serie de procesos que en ocasiones interactúan entre sí y dan lugar a contradicciones. Zahón, en 1965. La presencia física de los otros, realizando la misma tarea, incrementa la motivación, o sea, la intensidad de las personas. Si es una tarea fácil o la persona es diestra, se incrementará el rendimiento. En cambio, si es difícil o la persona es inexperta, multiplicará los errores y bajará el rendimiento. Hablemos de varios procesos. Entre ellos, empezaremos con los procesos de naturaleza individual. Estos tienen lugar dentro del individuo. Son la percepción, cognición social, atribución, actitudes, entre otros. El más importante es el yo, self. Incluye todos los aspectos de la persona que son importantes para ella. Auto, referencia, línea de investigación. Las personas recuerdan y reconstruyen rasgos y sucesos que son relevantes para su yo y los procesos en los que han estado involucrados personalmente. En cuanto a procesos de naturaleza interpersonal, Baumenter y Leary, 1995, las personas tenemos la necesidad de pertenecer, de establecer con otras personas vínculos positivos, estrechos y duraderos. Lo esencial de este tipo de procesos es que de ellos surge algo que no está en los procesos individuales de las personas que participan, sino de la relación misma, emergentismo. En cuanto a los procesos de naturaleza grupal, suelen presentar una estructura y organización bien definida, roles. La conducta se modifica al pasar a formar parte de un grupo. Se actúa en su nombre o se representa, motivo de pertenencia. El hombre ha sobrevivido por su capacidad de unirse a grupos y organizarse. En cuanto a las metas básicas, serían utilitarias, de conocimiento y de identidad. Integrarse en un grupo acarrea costes a ambas partes. Respetar normas, tareas, coordinación, vigilancia, control, etc. Y en cuanto a los procesos de naturaleza societal y cultural, son las estructuras sociales de estatus y poder,
las instituciones, rituales, tradiciones y costumbres culturales que corresponden a la presencia implícita. La naturaleza y cultura son inseparables, actúan conjuntamente como factores intermediarios de los que depende el tipo de influencia que la presencia de los otros produce en nuestros pensamientos, sentimientos o acciones. Todos los procesos vistos con anterioridad se entremezclan y combinan de muchas maneras. Hablemos de efectos. En cuanto al efecto de discontinuidad, individuo-grupo, y en cuanto al efecto de las campañas políticas. En cuanto al efecto de discontinuidad, el individuo-grupo, las personas no se comportan de la misma manera cuando forman parte de un grupo que cuando actúan solas. Se produce una discontinuidad. En cuanto al dilema del prisionero, el juego con dos participantes, cada uno de ellos puede elegir una respuesta competitiva o cooperativa. Hay tres posibles combinaciones y consecuencias. Uno responde la competitiva. Mayor beneficio para el que responde, así, pero le causa perjuicio al otro que ha escogido la cooperativa. 2. Los dos responden la cooperativa. Beneficio igual para los dos, aunque más moderado que el beneficio obtenido individualmente en el supuesto anterior. Y tercera, los dos responden competitiva. Aquí pierden los dos. Este dilema es importante para comprender que cuando una persona juega en representación del grupo, suele escoger respuestas más competitivas porque sabe que su grupo espera ser defendido y van a respaldar su respuesta. Por el contrario, cuando la persona actúa a título individual, suele dar respuestas más cooperativas. Y en cuanto al efecto de las campañas políticas, los determinantes de la conducta de voto son el producto final de muchos factores. Identificación de la figura del candidato, cercanía ideológica a su programa, situación económica del momento, etc. Ejemplo, en cuanto a la campaña de Estados Unidos a la presidencia, en el 1984, ganó Reagan y se demostró que las personas que veían las noticias en las cuales el presentador sonreía al hablar de Reagan mostraron una mayor predisposición a votarlo. En el ejemplo anterior se trata de un estudio correlacional, por ello pueden influir multitud de factores aparte del comentado de la sonrisa del presentador. También puede influir el hecho de que Reagan se presentara por segunda vez o los factores económicos del momento. Hablemos de la investigación en psicología social. Su objetivo es una interacción entre factores psicológicos y contexto social. Es por tanto un análisis complejo que debe tener en cuenta las siguientes premisas. 1. La conducta, pensamientos y sentimientos son producto de la interacción entre múltiples determinantes psicológicos y situacionales. 2. Las personas son seres activos. Su visión del mundo es subjetiva, construida a partir de la combinación de factores psicológicos y contextuales. Reciben y generan influencia. 3. De la influencia mutua surgen fenómenos nuevos. 4. La presencia de los otros. Pueden estar físicamente presentes o no. 5. La influencia de la presencia de los otros es producto de la operación de procesos de distinta naturaleza combinados entre sí. Y 6. Los psicólogos sociales estudian estos procesos y la conducta manifiesta. Hablemos de los métodos más utilizados, los experimentos. Los experimentos es el método más utilizado ya que permite un mayor control sobre los factores que influyen en la conducta y es el único que ofrece la posibilidad de demostrar la existencia de causalidad. El investigador recurre a dos estrategias. 1. Manipular una variable y 2. Asignar una aleatoria. En cuanto a la manipulación de una variable, mientras mantiene controlada a las demás, hay dos tipos de variables. Una variable independiente y una variable dependiente. En cuanto a la variable independiente, no depende de nada. El investigador establece sus valores. Siguiendo con el ejemplo del pedaleo en la clase de swimming, tendríamos dos tipos de valores, pedalear solo y pedalear con otro. A este tipo de valores también se les conoce con el nombre de niveles y deben ser como mínimo 2 para que se puedan comparar.
Y en cuanto a la variable dependiente, sus valores dependen de la variable independiente. Dependiendo de si pedaleamos solos o en grupo, nuestra intensidad variará. La intensidad es la variante dependiente en este caso. Y en cuanto a la asignación aleatoria, asignar a los participantes aleatoriamente a condiciones distintas. Los participantes tienen las mismas probabilidades de estar en cualquiera de los dos grupos. El ejemplo de pedalero es el más sencillo. Tenemos una variable independiente con dos valores. Sin embargo, hay otros diseños más complejos llamados factoriales, en los cuales hay más de una variable independiente. A la hora de elaborar diseños de investigación o situaciones experimentales, los psicólogos se basan en tres categorías definidas por Crano y Brewer. Tipos de tratamientos. Los tratamientos experimentales pueden ser manipulaciones sociales, cómplice, manipulaciones ambientales, algún aspecto de la situación experimental, y manipulaciones mediante instrucciones, las más fáciles y usuales. Tipos de experimentos. Experimentos de laboratorio, de campo y cuaxi-experimentos. En cuanto a los experimentos de laboratorio, en estos experimentos lo más importante es el realismo experimental. Esto quiere decir que los participantes se pongan en situación, se olviden que están en un experimento y sigan las instrucciones del investigador. En cuanto a los experimentos de campo, mucho más realistas. Y en cuanto a los quaxi-experimentos, el investigador puede manipular una variable independiente, pero no puede asignar aleatoriamente a los participantes a distintas condiciones. Una empresa lanza un nuevo producto, muy novedoso, y se estudia a las personas que lo adquieren y qué cambios le reporta mediante a los que no lo adquieren. Adquirirlo o no adquirirlo es algo que ha dependido de la libertad de cada persona, no de la asignación aleatoria del investigador. Menor grado de control por parte del investigador, por lo que no aporta tanta seguridad como el experimento de laboratorio a la hora de hacer afirmaciones causales. Es más importante el realismo experimental que el realismo mundano, para que los resultados del experimento puedan aplicarse a la vida cotidiana. En cuanto a los métodos correlacionales, estos se utilizan cuando no es posible realizar experimentos. Puede haber razones prácticas o éticas que impidan al investigador controlar o manipular algunas variables. Género, edad, grupo étnico. El investigador se limita a observar y asociar, correlacionar variables. Tendríamos una correlación positiva, negativa o nula. En cuanto a la correlación positiva, al aumentar el valor de una variable, aumenta el de la otra. En cuanto a la correlación negativa, si aumenta el valor de una variable, disminuye el valor de la otra. Y en cuanto a la correlación nula, el aumento y disminución de una variable no va asociado en ninguna medida con el aumento y disminución de la otra. Las correlaciones se expresan mediante la R, que puede oscilar entre +1, correlación positiva perfecta, y -1, correlación negativa perfecta. Cuanto más cerca se encuentre el valor de positivo o negativo, más fuerte será la correlación en un sentido o en otro. En cuanto a los métodos correlacionales, estaría la observación, los cuestionarios y las entrevistas. En cuanto a las desventajas, no dicen cuál de las dos variables es la causa de la otra. En cuanto a las ventajas, se estudia la conducta en situaciones reales, se analizan factores muy importantes dentro de la psicología social, como son género, etnia, estatus, que no es posible analizar en laboratorio, y puede incluir muchas variables y estudiar procesos complejos. Permite predecir los cambios en una variable a partir de otra con lo que sabemos que correlaciona. La psicología social combina procesos que constituyen el objeto de estudio de la psicología, de la sociología, la economía, la antropología, las ciencias de la comunicación, etc. Moscovici. En cuanto a la postura tradicional,
se oponen procesos individuales a los interpersonales, grupales y societales, convirtiéndolos en bloques de una entidad homogénea y cerrada. Hablemos del planteamiento de Operario y Fichte, en 1999. Establecen que hay que diferenciar los procesos individuales de los grupales. De esta manera se crean bloques de procesos homogéneos. Además, se crean dos ejes independientes. El cruce de los ejes da lugar a 4 casillas independientes que van numeradas del 1 al 4. En el 1 estarían los principios de conducta no contrastados empíricamente, o sea, baja, baja. En cuanto al 2, la psicología, la alta en procesos individuales y baja en procesos grupales. En el 3 pondríamos la sociología y la antropología, baja en procesos individuales y alta en procesos grupales. En cuanto a la 4, pondríamos la psicología social, las dos altas en los dos procesos. La postura de Operario y Fichte, hay una atención a procesos societales. La societal penetra hasta el fondo en los procesos individuales y les dota de significado. Las estructuras societales entran dentro de las cabezas de las personas que influyen en sus procesos mentales. La societal penetra hasta el fondo de los procesos individuales y dirige los automatismos. Hay una influencia del contexto inmediato sobre los procesos individuales. El poder de la situación determina los objetivos, los motivos y las necesidades de las personas, y estos a su vez guían sus procesos. Un ejemplo de explicación psicosocial sería la relación entre riqueza y bienestar. David Meyer es el autor de un libro en el que se plantea la relación entre riqueza y bienestar. Llegó a varias conclusiones a partir de 2 preguntas. ¿Son las sociedades más ricas las que se presentan un bienestar más elevado? Esto es verdad en parte. Por un lado, países ricos, Escandinavia, presentan mayor bienestar que los más pobres, Bulgaria. Sin embargo, cuando se alcanza cierta renta per cápita, $10.000, la relación entre bienestar y riqueza ya no es correlativa. Alemania tiene el doble de renta per cápita que Irlanda, pero no hay diferencias en el bienestar. Si la relación fuera correlativa, diríamos que como Alemania es el doble de rica que Irlanda, disfruta también del doble de bienestar, y esto no es así. Y en cuanto al punto 2, la mejora económica de un país en el tiempo se traduce en un aumento del bienestar. Tras estudiar a la sociedad norteamericana, llegó a la conclusión de que no. En 1957, la renta per cápita era la mitad de lo que es ahora, obviamente equiparando el coste de la vida. Ahora, los hogares estadounidenses disfrutan de más lavaplatos, más aire acondicionado, más vehículos y, sin embargo, el porcentaje de personas que se declaran felices es de un 34%, mientras que en 1957 era de un 35%. Ha aumentado la riqueza, pero ha descendido la felicidad. Meyer recurre a 2 principios para explicar estos resultados. 1. La capacidad humana de adaptación. Los seres humanos evaluamos nuestra experiencia actual comparándola con un nivel neutro definido por la experiencia anterior. Las personas saborean sus logros cuando superan al pasado, pero rápidamente nos adaptamos y lo que antes considerábamos bueno, ahora lo consideramos neutro, como si hubiera perdido valor. Y 2, el deseo de comparación. La comparación la establecemos no solo con lo que conseguimos en el pasado, sino también con lo que se consigue en otros. Aquí es importante el concepto de privación relativa, que consiste en percibir que lo que uno tiene o consigue es inferior a lo que considera razonable. Hablemos del bienestar, la riqueza, el nivel de adaptación, deseo de comparación social y la complejidad de las relaciones psicosociales.
Según Mayer, el nivel de adaptación es un proceso de naturaleza individual. El proceso de comparación es de naturaleza interpersonal o intergrupal. Por lo tanto, el bienestar de la población y su nivel de riqueza es un ejemplo alta-alta, según lo que veíamos antes de los cuadrantes. Tiene alta naturaleza individual, adaptación, y alta naturaleza interpersonal, comparación. Hablemos a continuación de las aplicaciones de la psicología social. Orientado hacia una mejora de las condiciones de vida en gran cantidad de ámbitos, la aplicación fundamental es mejorar las condiciones de vida de las personas. Es tan amplio el campo de la psicología social que tenemos una asignatura en otro curso de grado llamado Psicología Social Aplicada. Características de las aplicaciones psicosociales. Punto 1. Varios enfoques en las aplicaciones. Y punto 2. Papel del psicólogo social dentro de la psicología social aplicada. En el punto 1 tenemos a Lewin, investigación, acción. El investigador se implica personalmente. Se compone de un ciclo que va de la teoría de la intervención a través de la investigación y el final retroactivo en la teoría inicial. De una tecnología social. La prioridad la marca el problema a resolver. Los conocimientos psicosociales básicos se usan como un repertorio de soluciones posibles. Psicología social de ciclo completo, investigación aplicada e investigación psicosocial. Y en el punto 2, el papel del psicólogo social dentro de la psicología social aplicada. Es investigador que aplica el método científico, desarrollador de programas para mejorar ciertas condiciones de vida, investigador de evaluación, consultor que aporta su experiencia y conocimientos para ayudar a clientes, investigador de acción que trabaja en relación con una organización o comunidad y activista, generalmente en el ámbito de la política.